que eso fue un caso muy puntual y muy interesante, que fue la operación Bolo, que fue en la cual unos F-4 Phantom, utilizando unos pods electrónicos, simularon la marca y simularon la firma electromagnética de aviones bombarderos. ¿Para qué? Para atraer a los MiG-21 y de esta manera emboscarlos. Entonces los MiG-21 despegaron pensando que iban a encontrar bombarderos F-105 Thundershift y se encontraron fue F-4 Phantoms, armados con Sparrows, con Sidewinders, y no solamente eso, comandados por el coronel Robin Olds, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ecléctico, el podcast del canal. En esta ocasión vamos a tener un tema que es supremamente interesante y de mucha importancia coyuntural. Más exactamente, vamos a hablar de lo que es un avión caza de quinta generación. Un tema que, bueno, en un escenario, en un mundo contemporáneo donde pues no solo tenemos activa la guerra de Ucrania, sino que constantemente nos están dando a entender que hay una tensión geopolítica en crecimiento, ¿no? Entre Estados Unidos, China, Rusia, la Unión Europea. La tecnología militar y el tema de una hipótesis de guerra siempre pues genera mucha preocupación y mucho interés, y por supuesto dentro de este escenario las capacidades tecnológicas, militares, de armamento que puedan tener los países involucrados en este tipo de escenarios siempre nos llama mucho la atención, porque de alguna forma esto nos permite entender hasta dónde podrían llegar estos eventuales conflictos en caso de darse. Y por supuesto el tema de la aviación militar y lo que pueden hacer los aviones contemporáneos, creo que es algo que nos permite dibujar y reflexionar de manera muy clara en este sentido. Entonces reitero, les doy la bienvenida a este tema que es supremamente importante: aviones caza de quinta generación. Pero bueno, otra cosa que es supremamente importante es darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es un gran amigo mío, Sebastián Estupiñán, al cual pues conozco desde hace muchísimos años por varios contextos personales. Pero así como para contarles uno de los más importantes, Sebastián me ha acompañado en muchos escenarios académicos, bueno, que ha sido una de mis facetas laborales, y créanme que a todos los lugares a donde lo he llevado siempre ha descrestado a la audiencia, porque es una persona que, como él ahorita ya les va a contar, por más de que tenga una profesión que no tiene mucho que ver con la guerra, bueno, aunque podría hacerlo en cierta medida, pero él ya les contará. Créanme que es un apasionado de todos estos temas. Le gusta mucho la historia militar, coleccionar artículos de ciertos periodos históricos, pero bueno, ya él nos contará más a detalle este tipo de cositas. Sebastián, es un honor tenerte por acá. Gracias por aceptar esta invitación. Y estoy seguro que con tu presencia en este capítulo del podcast, no solo vamos a entender perfectamente qué es la quinta generación en materia de aviones de combate, sino que pues vas a demostrar todo tu conocimiento, y seguro la gente te va a empezar a seguir en tus redes sociales, porque es impresionante todo el conocimiento que tienes y siempre te lo he reconocido y te admiro muchísimo por eso. Entonces estoy súper contento de que estés acá para ayudarnos a hablar de este tema. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Andrés. Saludos a toda la audiencia. Entonces, pues como básicamente ya lo dijo, como profesión me dedico a la medicina, sí. Pero digamos siempre fue mi hobby el tema del estudio de todo lo que es la historia militar, el desarrollo militar, la tecnología militar. Entonces espero que pues pueda dar un poquito de luces y compartir un poco de la información que conozco acerca del tema. ¿Nos puedes contar rápidamente por qué surgió ese gusto? Digamos, el gusto surgió siempre desde muy corta edad, por pequeños regalos que le hacían a uno, que la figurita del tanque, que de pronto un documental sobre aviones, y eso poco a poco, digamos, fue incrementando la chispa, y hoy por hoy es mi vida prácticamente. Me encanta leer sobre el tema, me encanta coleccionar, soy ávido coleccionista de artículos de la Segunda Guerra Mundial, que me parece uno de los periodos históricos más interesantes y que explican hoy por hoy
muchas cosas de la actualidad, que yo creo que eso también lo vamos a ver ahorita. Ok, perfecto, Sebas. Listo, perdón que te diga así, ¿no? Pues es de aprecio personal. Entonces, bien, yo creo que para poder hablar de la quinta generación, y bueno, nosotros entendemos, o sea, estamos contextualizados en el tema porque nos gusta o por profesión, en mi caso, pero yo creo que gran parte de la audiencia, si bien ha escuchado por diversos titulares, porque no es algo que pase desapercibido, el tema de los aviones militares, creo que es importante poderles aclarar a todos qué fue lo que pasó previamente. O sea, si estamos hablando de una quinta generación, pues cómo llegamos a esto y de manera muy contextual, pues qué podemos entender por la primera, segunda, tercera y cuarta generación en materia de aviones de combate. Entonces no sé si nos puedas como regalar de manera muy breve cuáles fueron, no sé, la característica o las dos características principales que nos permitan reconocer esos estadios previos en este tipo de tecnologías. Pues básicamente las generaciones de aviones de combate, si bien digamos que es un concepto que está muy debatido porque hay conocedores, historiadores que no están de acuerdo, básicamente es una manera de englobar la evolución tecnológica de los aviones de combate desde la llegada de los sistemas de propulsión a reacción. Básicamente, para que la gente lo entienda, turbina o el jet, ¿cierto? Ok, perfecto. Entonces, básicamente lo que estructura son ciertas características que engloba familias de diseños, que engloba desarrollos tecnológicos que siempre van creciendo y que básicamente explican, digamos, la tecnología que tenemos hoy por hoy. Entonces, básicamente todo empieza desde la primera generación. Digamos que las características principales de la primera generación, como yo lo dije, es el tema de la propulsión a reacción. Es decir, ya no se emplean los mecanismos de hélice como previos durante la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, sino todo es motores a reacción, que son arcaicos, sí son arcaicos, porque si miramos los diseños, por definición y por norma, hablando de los primeros aviones de combate a reacción, necesitaban dos motores. El monomotor todavía no era muy funcional. Adicionalmente, el diseño sigue siendo un diseño muy parecido a los aviones previos. Las alas siguen siendo alas rectas, los planos alares son rectos y el armamento sigue siendo el armamento estándar de digamos que los desarrollos tecnológicos previos, es decir, la ametralladora y el cañón. Por eso los combates entre estas aeronaves son combates que se definen como pelea de perros, es decir, perseguirse, ¿cierto? Llegar a una posición en la cual yo pueda disparar y pueda abatir al otro avión. Claro. Teniendo en cuenta eso, estamos hablando que es combates a corta distancia, porque estamos hablando que un cañón o una ametralladora, hablando desde calibres máximos, calibre 50 hasta cañones .30, generan, digamos, distancias muy cortas. ¿Sí? Estamos hablando de combates que no superan el kilómetro. Entonces, digamos que es un salto pequeño hacia el futuro de la aviación, pero que de todas maneras fue muy relevante. La sorpresa, digamos, de los aviadores aliados durante la Segunda Guerra Mundial cuando se enfrentaron por primera vez a un avión a reacción fue grande. Entonces, recordar que el primer avión a reacción operativo fue alemán y el primer avión de combate a reacción también fue alemán, el Messerschmitt Me-262. Sí. Entonces, esto revolucionó absolutamente las dinámicas del combate aéreo. Entonces, recapitulando, estamos hablando de aviones con propulsión a reacción, ya no utilizan hélice. Los diseños son diseños, digamos, muy similares a los estadios anteriores de la aviación militar. Por consiguiente, no son aviones supersónicos, ¿cierto? Son aviones que vuelan por debajo de la velocidad del sonido o el muy conocido número de Mach, ¿cierto? Sí. Son aviones que utilizan armamento muy convencional, cañones, ametralladoras, que básicamente se vuelan igual que los aviones de las generaciones anteriores. Pero ahí digamos que para ampliar un poquito el concepto y yo creo que esto pues muchos de ustedes los que están viendo este podcast han visto infinidad de películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Y si bien digamos que estos aviones traían este armamento para entrar en batalla con otros, digamos que también tenían una función estratégica, ¿no? Era de pronto cargar bombas para
poder, digamos que deshabilitar puntos estratégicos del enemigo o embarcaciones, ¿no? Como para que no solo se quede en el imaginario de la audiencia de que solo se volaban para enfrentarse y derribar aviones entre sí, porque en últimas no tendría mucho sentido esto, ¿no? Exactamente, incluso eso es lo paradójico, que este primer avión a reacción se quería introducir como un bombardero, ¿sí? Los altos mandos de la Luftwaffe y incluso el mismo canciller Adolfo Hitler lo veían era como un bombardero, como la figura de un avión estratégico, como usted lo dice, para llegar hasta ese punto. El problema es que en el momento en el que se incorporó, que fue mediados finales de 1944, Alemania no tenía una situación estratégica. La situación era netamente defensiva. Y de hecho, uno de los pilares y uno de los principales defensores de este avión como avión de combate, no como bombardero, Sí. fue un famoso as alemán que era el coronel Galland, Adolf Galland, que de hecho él se lo dijo directamente a Hitler, le dijo, Mein Führer, esto es un caza, no es un bombardero. Y por eso estas primeras unidades se integraron en los Jagdgeschwader o los escuadrones de ases con los mejores pilotos, porque el objetivo en ese momento, a pesar de que se quería proyectar, como usted lo dijo, algo más estratégico, era defensivo. Alemania estaba peleando por su subsistencia. Entonces, segunda generación, Sebas. Pasando a la segunda generación, nosotros ya encontramos aviones en los cuales los diseños van a variar un poco, ¿cierto? Porque ya los motores y los diseños de motores mejoraron abismalmente. Ya no estamos hablando de motores muy arcaicos con vidas útiles muy cortas, sino estamos hablando ya con motores que pueden llegar a propulsar una aeronave a la velocidad del sonido o incluso superarla. Entonces los diseños cambian, entonces ya no encontramos los diseños con los planos alares tradicionales, convencionales, sino encontramos barridos negativos, encontramos alas delta que le permiten al avión mejores prestaciones aerodinámicas. Adicionalmente, empieza a aparecer otro concepto que son los misiles aire-aire, las primeras generaciones de misiles aire-aire, que le permiten a un avión derribar a otro sin necesidad de estar enfrascado en un combate aéreo cercano que requiere mucha habilidad por parte de un piloto. Entonces ya empiezan a aparecer estos sistemas, empiezan a aparecer sistemas muy arcaicos de radar a bordo, para permitir detectar otras aeronaves, y empieza a aparecer lo que es el concepto de los roles en el combate aéreo. Es decir, se empiezan a diseñar aeronaves con roles muy definidos. Un ejemplo típico y el estereotipo de la Guerra Fría, de las primeras fases de la Guerra Fría, el interceptor. Entonces, aeronaves muy rápidas que pueden superar la barrera del sonido, que pueden volar muy alto, y en el caso de Occidente y también de la Unión Soviética, capaces de interceptar bombarderos estratégicos para prevenir que lleguen a objetivos de alto valor, derribarlos de manera rápida y regresar a sus bases. Entonces, como estamos hablando, son aviones que de pronto ya no eran tan maniobrables, pero sí eran muy rápidos y tenían las primeras versiones de misiles aire-aire para enfrentarse, digamos, a objetivos grandes, como es el caso de los bombarderos estratégicos. También aparecen, digamos, aviones de ataque a tierra, exclusivamente definidos como aviones de ataque a tierra, que obviamente no necesitan ser tan rápidos, pero sí necesitan bastante carga para entregar bastante capacidad de armamento a tierra. Sí. Entonces, básicamente, esas son como las características: la especialización, motores más potentes, el advenimiento del vuelo supersónico y el advenimiento de las primeras generaciones de misiles aire-aire. O sea, digamos que traemos, bueno, lo que no podríamos denominar en sentido estricto como un cambio, ¿no? Como una novedad. Es más bien como extrapolar, arrastrar lo que se había generado en la primera generación en cuanto a motores, pero mejorarla y ahí sí sumarle 3 características nuevas, que es la que nos mencionas. Pero ahí me surge una duda, y es que también pues en el imaginario de todos creo que está también pues el típico avión que va detrás del bombardero en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un Stratofortress, ¿no? Sí, y que intenta derribarlo con su ametralladora. Entonces, ¿cómo cambia pues ese concepto cuando ya nos hablas del rol específico del cazabombardero, pero cuando veíamos escenas con, digamos, aviones de la primera generación, casi segunda, haciendo ya lo mismo, o también, digamos que en ese sentido del que puede atacar aire-tierra, cuando veíamos, por ejemplo, una táctica como la de los ceros japoneses, ¿no?
que siendo kamikazes, pues también con sus bombas podían impactar, por ejemplo, un buque, un portaaviones. Ujú. ¿Qué es lo que cambia entonces de una etapa a la otra? Digamos, si nosotros nos devolvemos a la primera generación, nosotros la podemos dividir en una generación temprana y una tardía. La temprana, Segunda Guerra Mundial; la tardía, Guerra de Corea. ¿Mm? Ah, ok. Entonces, en estas dos, el rol de ataque a tierra lo sigue desempeñando el avión a hélice. El Ya, avión a reacción, básicamente, su objetivo es el combate aéreo, ¿cierto? entiendo. Salvo algunos diseños, por ejemplo, los alemanes incorporaron uno de los primeros bombarderos a reacción, pero el objetivo era combate aéreo. Con esta segunda generación, digamos que la idea es dotar de sistemas de propulsión jet a todos los aviones, pero entonces un ejemplo muy claro, digamos que para hablar de la pregunta que me haces, y uno de los ejemplos más claros es la familia F-100. Digamos que la generación F-100 o la serie F-100, Ujú. que fue una serie de aeronaves, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, el Delta Dart, ¿cierto? Que eran aeronaves cuyo objetivo era ese: despegar de aeródromos, digamos, ya sea en Estados Unidos o en Europa, lograr ascender a altitudes muy altas, romper la barrera del sonido para interceptar de manera muy rápida bombarderos. Y aquí viene el punto: estos primeros misiles estaban diseñados para dispararse contra objetivos muy grandes, ¿sí? Porque digamos que la prioridad era esa: abatir al bombardero estratégico nuclear antes que llegara, digamos, al espacio aéreo propio. Pero al mismo tiempo, digamos que hablando, digamos, de esa primera, también hay otros diseños, como por ejemplo el Thunder Chief, en lo cual son aeronaves que están diseñadas no para volar tan rápido, pero que sí se les aumenta, digamos, la carga alar, se les aumenta, digamos, la manera de dotar a la aeronave de armamento. ¿Por qué? Porque en este momento aún está muy definido todavía un legado de la Segunda Guerra Mundial, que es el bombardeo aeroestratégico. Es decir, una aeronave muy grande con capacidad para entregar muchas bombas, Ujú. no de manera precisa, sino para hacer bombardeo de zona, pero digamos el rol de un ataque más preciso entra a esta primera generación de aviones de ataque a tierra, ¿cierto? Perfecto. Que siguen lanzando las bombas de una manera muy rudimentaria, es decir, con cálculo geométrico, básicamente, lo que se llaman las bombas tontas, es decir, una bomba que no tiene ninguna guía, Ujú. sino que el piloto debe orientar la aeronave en un ángulo y ya conociendo, digamos, ciertas trayectorias, de esa manera, pues, lograr apuntar eso. Entonces, digamos que aún todavía esa doctrina todavía no está muy desarrollada. En cuanto a tercera generación, ¿qué pasa? Entonces, en tercera generación, ya digamos que si nosotros lo miramos, cada generación va anclada a una guerra. Y la tercera generación va anclada a lo que fue la guerra de Vietnam, el conflicto en Vietnam. Venimos de una doctrina de aviones muy rápidos para interceptar, pero nos encontramos ahora que esa primera generación de misiles aire-aire no son tan eficientes para aviones pequeños. Es decir, se encontraban los aviones de fabricación soviética sobre Vietnam con los aviones norteamericanos, disparaban sus misiles, fallaban y al momento de entrar en el combate aire-aire tenían varias desventajas, no eran tan maniobrables y muchos no tenían cañón, como las primeras versiones del F-4 Phantom. Se pensaba mucho que el futuro era exclusivamente el misil y se dejó de lado el cañón. Entonces, durante las etapas iniciales, los aviones del bando comunista, el bando soviético, Ujú. tenían mucha maniobrabilidad, a diferencia de estos aviones más potentes. Entonces, esta tercera generación empieza a recuperar lo que es el diseño para mejorar la maniobrabilidad. Dos, mejoran los sistemas de radar a bordo. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos varios aviones biplazas, en lo cual el tripulante trasero, digamos hablando del F-4 Phantom, no es un copiloto, sino es un operador de radar y armamento. Es decir, ya hay sistemas de radar, pero el radar, digamos que si bien ha mejorado un poco, sigue siendo un poco rudimentario, hay que apuntarlo. ¿Mm? Aparecen otras innovaciones como por ejemplo lo que es los primeros esbozos del empuje vectorial, es decir, sistemas para guiar y apuntar, digamos, esa corriente que sale del motor Sí, para o mejorar la maniobrabilidad
o permitir una cosa que nació en esta tercera generación, que fue el despegue y el aterrizaje vertical, ¿cierto? Entonces aparecen aeronaves como el AB-8 Harrier, ¿sí? Que permiten despegues y aterrizajes verticales. La Unión Soviética también trabajó en un modelo, ¿cierto? Que fue el modelo Yak 38, Yak 41, que más adelante lo vamos a retomar en el desarrollo del F-35, porque es muy importante. El F-35 nace a través de unos desarrollos soviéticos, que fueron desarrollos hablando del despegue y el aterrizaje vertical. Sí. Pero entonces, volviendo, ya estamos hablando de aviones más maniobrables, y aquí es el punto donde se empieza a desarrollar el multirol. Se empieza a desarrollar la idea que un avión debe ser capaz de muchas tareas, no debe ser muy específico, tanto para mejorar su capacidad operativa como incluso para mejorar el tema de la cadena logística, la cadena de producción y los costos de producción. Claro. No es lo mismo, digamos, yo desplegar, por ejemplo, en un contexto como la guerra de Vietnam, tener un escuadrón de F-105, tener un escuadrón de Delta Dagger, tener un escuadrón Phantom, un escuadrón A4. No, o sea, la idea es empezar a desarrollar una aeronave que pueda suplir muchos aspectos, digamos, del tema del conflicto. Empiezan a aparecer las primeras sistemas de contramedida electrónica. Es muy importante. El desarrollo armamentístico siempre va de la mano de un adelanto y una manera de contrarrestar ese Contramedida, adelanto. sí, una defensa por parte del enemigo. Pues. Si no, la tecnología no avanzaría, si no sería muy estática. Claro, nos sería quedaríamos el que con lo que desarrolla ya la última funcionó. tecnología. Entonces, como empiezan a aparecer sistemas y amenazas en tierra, los sistemas aire-aire, ya no son ametralladoras, ya no son cañones como en la primera mitad del siglo XX, ya estamos hablando de misiles también. Misiles efectivos que ahora sí son capaces de impactar una aeronave pequeña. Radares, porque incluso, digamos que haciendo un ejemplo muy puntual en la guerra de Vietnam, la guerra aérea fue una guerra de guerrillas igual que la guerra en tierra. ¿Por qué? Porque los pilotos norvietnamitas sabían que el piloto norteamericano era mejor. Sabían que tenía mejor tecnología. Entonces tenían que explotar esas debilidades. Entonces tenían que explotar debilidades como, por ejemplo, que el piloto americano no estaba mentalizado para el combate aire-aire. Entonces el piloto soviético lo que hacía era que llegaba, disparaba y se iba. Del mismo modo, atraían a los aviones americanos a zonas de muerte donde predominaban los misiles tierra-aire. Si uno mira las estadísticas, la mayor parte de bajas de aeronaves norteamericanas fue por armamento tierra-aire. O sea, atrayéndolos a la trampa, pues. Exactamente, porque los norvietnamitas, que en esta guerra el mejor avión que operaron fue el MiG-21 Fishbet soviético. Ellos, su táctica era esa. Identificaban los vuelos más que todo de los bombarderos, despegaban, los atacaban y retrocedían inmediatamente. O sea, entonces, digamos que run. Exactamente. Entonces, son tácticas de guerra de guerrillas, básicamente. No se busca el conflicto directo contra el oponente, sino lo que se hace es que se explotan las pequeñas fisuras, no tanto en tecnología, sino en las tácticas. Porque como estamos hablando, digamos que la táctica y las estrategias aéreas de Occidente en ese momento eran muy pensadas hacia futuro. Entonces el combate aéreo se dejó un poco de lado. Entonces básicamente aparecen estos primeros sistemas para intentar burlar los radares, no siendo menos detectables, pero sí generando ruido. Entonces aparecen los pods de interferencia electrónica que se usaron en Vietnam, los pods para simular otras aeronaves, ¿cierto? Que eso fue un caso muy puntual y muy interesante, que fue la operación Bolo, que fue en la cual unos F-4 Phantom, utilizando unos pods electrónicos, simularon la marca y simularon la firma electromagnética de aviones bombarderos. ¿Para qué? Para atraer a los MiG-21 y de esta manera emboscarlos. Entonces los MiG-21 despegaron pensando que iban a encontrar bombarderos F-105 Thundershift y se encontraron fue F-4 Phantoms, armados con Sparrows, con Sidewinders, y no solamente eso, comandados por el coronel Robin Olds, que fue un veterano de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, que obviamente tenía en su mente el combate aire-aire. Básicamente en un día lograron poner fuera de servicio a casi toda la fuerza de MiG-21 de Vietnam del Norte. Digamos que aparecen estos sistemas que todavía son rudimentarios,
pero que pues generan bastantes impactos en la guerra aérea. Ok, ya para cerrar entonces estamos por darle un poquito más de precisión también. Estamos hablando del típico misil infrarrojo, ¿no? Que es capaz de seguir rastros de calor y en donde vemos también la típica escena del avión que se defiende botando bengalas para tratar de desviar este sistema. Sí, estamos en esa época, ¿cierto? Exactamente. Digamos que ya el misil infrarrojo ya venía de la segunda generación, ¿cierto? Pero eran muy imprecisos. Que de hecho una anécdota curiosa es de la Fuerza Aérea Israelí. Durante la Guerra de los 6 días ellos operaron una serie que fue la primera generación de los misiles Shafir, que eran infrarrojos. Pero ellos incluso lo apodaban el ladrillo. ¿Por qué? Porque se disparaba y no enlazaba. Entonces, digamos que ya en esta tercera generación se empieza, digamos, a tratar de modernizar estos sistemas aire-aire. Los misiles empiezan, digamos que a mejorar bastante, ¿cierto? Por ejemplo, los misiles infrarrojos ya pasan a una segunda generación, que hablando también de algo muy puntual histórico, fue el plus y fue una de las razones por las cuales durante el conflicto de Malvinas, entre Reino Unido y Argentina, se logró un dominio aéreo por parte de los británicos. Los británicos operaban un avión que no era supersónico, que si bien era maniobrable, pues digamos que sus prestaciones en velocidad y altitud no eran superiores a los aviones argentinos, pero tenían algo. Tenían la segunda generación de misiles AIM-9 Sidewinder, que eran muy superiores a los misiles que operaba Argentina. Entonces, digamos que aparecen este tipo de misiles y empiezan a aparecer los misiles de radar. Es decir, que ya no buscan calor, sino que usan la información del radar a bordo de la aeronave o incluso tienen su propio radar a bordo para tratar de identificar una aeronave. Entonces, como usted lo dijo, para burlar el misil infrarrojo apareció la bengala. Perdón, no sé si se dio una imprecisión, pero ¿radar a bordo y radar en tierra o...? No. A lo que yo me refiero es, digamos que la categorización de los misiles de guía de radar, que está el sistema de radar activo y el sistema de radar pasivo. Okay. Es decir, que el misil tiene uno. Exactamente. La primera, que es que el misil emplea la información del radar que da la aeronave. Es decir, yo con mi aeronave identifico el objetivo, lo marco y disparo, pero tengo que tenerlo marcado todo el tiempo porque esa información se va transmitiendo al misil, ¿sí? Estos son, digamos que el pasivo o semiactivo. Vale, listo. El activo es el cual yo identifico al objetivo con mi radar. Esa información se pasa al radar del misil que en ese momento se activa, enlaza, digamos que como que toma la fotografía de situación y yo lo disparo, pero a partir de ese momento la guía del misil la hace el radar del misil. Es decir, que yo ya me puedo... Eso es lo que se conoce como dispara y olvida. Dispara y olvida, okay. Exactamente. Sí. Entonces, digamos que empiezan a aparecer estos nuevos sistemas de misil, de guía de radar. Por ejemplo, el AIM-7 Sparrow, que se utilizó en Vietnam, no generó fallos, generó bastantes fallos. La tecnología todavía no estaba tan pulida, pero digamos que apareció. Listo, vámonos entonces para la cuarta generación, que yo creo que todo el mundo ya está esperando llegar a la quinta. Exacto. La cuarta generación es el estereotipo icónico del avión de combate. Ya es un avión de combate que suple muchísimos roles, ¿cierto? Es un avión de combate que, uno, es muy maniobrable, dos, la gran mayoría ya pueden volar a velocidades supersónicas, ¿cierto? Digamos que aparecen mejores sistemas de propulsión que le permiten a la aeronave romper la barrera del sonido, superarla en vuelo recto nivelado sin utilizar ayudas. Rápidamente, para contextualizar a la audiencia, una de las ayudas es el posquemador, que era un sistema que lo que hacía era que inyectaba combustible en la fase final del motor para aumentar el empuje, con el inconveniente que no es un sistema eficiente. ¿Por qué? Porque se está quemando directamente combustible sin comprimirlo. Entonces ya aparecen nuevos sistemas de motor que permiten romper la barrera del sonido sin utilizar ese tipo de ayudas, ¿cierto? Entonces estamos hablando del advenimiento del multirol puro y duro. Estamos hablando de un avión que es capaz de cumplir una función de interceptor, capaz de volar muy alto, romper la barrera del sonido sin sacrificar maniobrabilidad porque ya el diseño mejora mucho. Aparecen sistemas como por ejemplo el fly-by-wire, que para explicar puntualmente es un sistema de ayuda computacional que asiste al piloto en las maniobras. Ya no estamos hablando simplemente de poleas y cuerdas y el mando del piloto, sino que el piloto hace una maniobra y la computadora analiza y decide cuál es la manera más eficiente de
mover, digamos que las superficies de control, flaps, alerones, para realizar esa maniobra sin perder el control. Entonces estamos hablando de aviones muy rápidos, muy maniobrables, con bastante capacidad, digamos, de carga y adicionalmente con una mejoría muy importante en lo que son los sistemas de aviónica. Aparecen las pantallas multicolor, multipropósito. Ay, perdón que te interrumpa. Nosotros tal vez entendemos el concepto, pero para los demás, ¿qué es la aviónica? Muy puntual. Entonces, aviónica son todos los sistemas electrónicos, o sea, no sistemas mecánicos, sino electrónicos, que le permiten suplir las funciones de combate a la aeronave. Comunicación, identificación de objetivos, ataque y apuntado, y comunicación con sus propias unidades. Entonces es la integración de todo. Digamos que ya los radares mejoran mucho, aparecen ya radares que permiten realizar ese tipo de tareas de disparar lo que se llama BVR, patrones BVR, Behold the Visual Range, más allá del rango visual. Ya yo puedo abatir aeronaves mucho más lejanos de lo que yo las puedo ver. Aparecen ya los primeros sistemas como de burla electrónica, ¿cierto? Para tratar, digamos, de ocultar un poco la firma que produce la misma aeronave y ya, digamos, es un salto generacional, pero vea lo curioso. Y con eso sí podríamos decir que el dogfight se acabó o todavía no. Realmente no, porque a diferencia de los 60s, en este momento se sigue pensando que el dogfight persiste. Por ese motivo, que lo iba a mencionar, estas aeronaves siguen utilizando cañón. Y la doctrina aérea y las escuelas de formación siguen formando a los pilotos en combate aire-aire. Digamos que como tal no se ha terminado. Un ejemplo muy puntual, la intervención de la OTAN en Serbia y, digamos, las campañas de la Guerra del Golfo. Durante la intervención de la OTAN en Serbia se produjo combates aire-aire entre escuadrones de MiG-29 serbios y, por ejemplo, F-18 y F-15, que obviamente la tecnología de la OTAN estaba muy adelantada, pero de todas maneras en muchas ocasiones aviones se vieron enfrascados en maniobras. Igual de la misma manera, durante las campañas de Oriente Medio, en la primera guerra del Golfo, también hubo un par, no hubo muchos, porque realmente sobre Yugoslavia fue donde se dio más esto, porque los serbios, había un escuadrón, ahorita paso del nombre, era un escuadrón que se llamaba como los caballeros, los Vitesovic, algo así. Operaban MiG-29 y ellos tenían esa estrategia. Ellos lo que hacían era que despegaban, volaban a ras de tierra, con silencio radial, no se comunicaban con la base ni entre ellos. Previamente les decían, hay un escuadrón volando de tal dirección a tal dirección y más o menos a tal altitud. Entonces ellos lo que hacían era que volaban a ras de tierra, y cuando se acercaban... Para no aparecer en radar, ¿no? Exactamente, incluso con sus radares apagados. Cuando se acercaban a un punto determinado, ascendían, prendían radar, ubicaban y disparaban todos los misiles que tenían. Inmediatamente escapaban. Y de esa manera incluso lograron, si mal no estoy, se derribó un F-18 y si mal no estoy, se derribó un F-16 de esa manera. Me parece muy interesante ver, o sea, eso que ya habías mencionado en Vietnam, pero algo que uno no creería que es capaz de extrapolarse a un mundo tan tecnológico, ¿no? O sea, que depende de tanto desarrollo industrial y con tantos avances, porque listo, uno lo dice en cuestión de combate de tierra, ¿no? Entre ejércitos muy bien preparados, armados contra guerrillas, grupos subversivos que tienen que apelar como a estas tácticas que precisamente por eso se llaman como guerrilleras, ¿no? Y cómo pues también esto se traslada, ¿no? A manera de estrategia, de tácticas, a un mundo donde pues dependes más de la tecnología, pero también donde las, digamos, diferencias en capacidades también hace que el ingenio humano termine como sorteando esto con estrategias como la que nos acabas de contar, ¿no? Exactamente, y realmente la historia militar sobra en historias así. Digamos, una de las que más me gusta, que la voy a mencionar muy rápido, es Malvinas. Durante la guerra de Malvinas o el conflicto del Atlántico Sur, como lo llaman los británicos, ellos salieron pensando en una ventaja estratégica abismal. Digamos que los estudios de la OTAN decían que no había forma para que un escuadrón, una unidad aérea, lograra atacar una fuerza naval como la que los británicos desplegaron en el Atlántico Sur. ¿Qué hicieron los argentinos? Dijeron, muy sencillo, los británicos tienen mejores radares, tienen mejores sistemas de detección temprana, pues hagamos el cálculo.
calculemos cuánto es lo más bajo que nosotros podemos volar para burlar ese radar. Calculemos cuál es la distancia a la cual ellos no nos están esperando. ¿Y qué hicieron? Gracias a eso lograron asestarle infinidad de golpes a los británicos y utilizando solamente estrategia, porque hablando de tecnología estaban muy por detrás. Pero entonces eso es lo importante. Bien. Y eso es algo que vale la pena que la persona que nos está escuchando se plantee eso. ¿Será que llegará un momento en el cual ese factor humano, ese factor de ingenio, logre ser eclipsado por los avances tecnológicos, o siempre va a haber un margen para el cual el ingenio humano y digamos esa astucia, esa manera digamos de sortear problemas, a veces de maneras tan interesantes como estas? Que hay otra historia muy curiosa. Los argentinos no tenían sistemas para burla de misiles, ellos no tenían bengalas, no tenían nada, pero ¿sabe qué hicieron? Tenían el conocimiento y cogieron pedazos de aluminio y adaptaron unos aparatos para cortar pasta, y con eso lograron dotar aviones suyos para sistemas, para defenderse de misiles de superficie por guía de radar. Botando señuelitos metálicos. Exactamente. Qué nota. Entonces, eso es algo que vale la pena preguntarse, y más con lo que vamos a empezar a hablar. La pregunta más importante de hoy, Sebas. Entonces, ¿qué define a un avión de quinta generación? Exacto. La quinta generación la define un conjunto, digamos, de características que, uno, la furtividad. Pero no hablando de furtividad exclusivamente como radar, sino lo que se llama el ocultamiento multiespectral. ¿Qué es la furtividad? Entonces, la furtividad es la manera que tiene una aeronave para ocultarse a los sistemas de detección. Ok, listo. ¿Cierto? O sea, digamos para no aparecer en radares. Exactamente, lo que llama a mucha gente y lo que la cultura popular ha denotado, aviones invisibles al radar. Ajá, listo. Que no existe, que un avión no es totalmente invisible, ninguno. Siempre se puede generar alguna marca, pero que cada vez, digamos, es más difícil detectar. Entonces, por eso yo digo, existen aviones, lo que llaman stealth, furtivos, invisibles al radar, que se desarrollaron antes de la quinta generación y no son quinta generación. Un ejemplo, el F-117, el Nighthawk, no es un avión de quinta generación. El B-2 Spirit no es un avión de quinta generación, ¿cierto? Entonces, esto es lo que vamos a hablar. Son aviones que se ocultan en múltiples espectros, no solamente en el radar. Es decir, ocultan la firma infrarroja, no producen tanto calor. 2, ocultan sus propias emisiones, porque obviamente toda la electrónica, el radar a bordo, eso es un faro. Claro. Eso se puede identificar. O sea, yo no puedo apuntarle a un avión con un radar y que yo no sea detectable. Me van a detectar porque estoy emitiendo señales. Entonces, ese es el concepto del ocultamiento multiespectro. No solamente ser invisible al radar, sino, por ejemplo, dejar una marca térmica menor, ocultar, digamos, de manera más eficiente las propias emisiones electromagnéticas de la aeronave. Vale. 2, electrónica muy avanzada, sistemas a bordo muy avanzados con integración de información. Es decir, que ya no estamos hablando de las dos pantallitas, de los sistemas análogos, no. Ya estamos hablando de pantallas multifunción que juntan toda la información a bordo, se la entregan al piloto e incluso se la pueden entregar con dispositivos de realidad aumentada, es decir, con cascos en los cuales se proyecta de manera holográfica los datos, se puede apuntar armamento moviendo la cabeza. Sí, ¿cierto? hacia donde mire la cabeza está apuntando. Exactamente. ¿No? Impresionante. Ya son radares muy avanzados que funcionan de una manera en la cual minimizan las deficiencias de los radares anteriores. Por ejemplo, una historia, digamos, muy curiosa, que era la táctica del horizonte, el ocultamiento por horizonte. Los radares antiguos no podían discernir y no podían identificar objetivos que estuvieran muy cercanos al horizonte o a tierra. Entonces, era una táctica muy común para escapar de un radar, volar a ras de suelo. Ya, digamos, estamos hablando de radares que emiten en múltiples frecuencias, como es el caso ahorita uno que vamos a hablar, que son los sistemas AESA, que es la última tecnología, emiten con múltiple frecuencia, entonces es más difícil ocultarse de una aeronave de esas. Claro. Entonces ya dijimos, ocultamiento,
electrónica y armamento. Ya estamos hablando de armamento muy avanzado, armamento que permite derribar y abatir objetivos a distancias de 200, 300, 400 kilómetros, ¿cierto? Que es muy difícil evadirlo, Sí. porque empezamos hablando de misiles aire-aire que fallaban y ahora estamos hablando de misiles, por ejemplo, como el AIM-120 AMRAAM, que es un asesino en el aire. El momento que se dispara, o al menos digamos eso es lo que se ha informado, han habido históricamente más o menos como unos 3, 4 aviones abatidos por esto, pero estamos hablando de aviones de generación antigua, estamos hablando de MiG-25 operados por Irak, estamos hablando, digamos, de ese tipo de cosas, pero digamos ya son avances tecnológicos ya muy grandes. ¿Qué tan cierto es que el casco de los pilotos del F-22 Raptor tiene la capacidad de permitirle al piloto ver en 360 grados todo lo que está alrededor del avión, mejor dicho, por debajo? O sea, como que tiene un sistema de cámaras que él puede ver incluso lo que está volando debajo del avión. No sé si es un mito o si es cierto. No, es cierto, no tanto con el F-22, sino con el F-35. Ah, vale. El casco del F-35, digamos que tiene esa capacidad íntegra. Es lo poco que se sabe, porque mucha de la tecnología del F-35 es tecnología que sigue bajo secreto, Ya. ¿cierto? Entonces, digamos que lo que se sabe es que proyecta no solamente datos, sino que proyecta también la capacidad para apuntado de armamento. Digamos que esa tecnología, si bien es muy común de la quinta generación, también está en generaciones anteriores. Y uno de los ejemplos es un casco que opera el SCOM 111, el Escuadrón Dardos colombiano. Ellos operan un casco similar. ¿Por qué? Porque nosotros operamos acá un misil que es el misil Python 5, que es uno de los misiles de última tecnología que no funciona, o sea, funciona con una integración de varios sistemas, incluido firma electro-óptica. Es decir, no busca emisión de calor, no busca emisión de radar, sino busca directamente la imagen de una aeronave en vuelo. Y ese casco, ¿sí?, el que se utiliza acá, se integra con ese tipo de misil porque permite disparos indirectos. Es decir, yo como piloto puedo mirar más o menos a las 11 en punto, puedo mirar a las 9 en punto, identifico un objetivo con un sensor electro-óptico que tiene integrado el avión en un pod, porque seguimos hablando de CAFIR, que es un avión, que es una célula antigua, una célula que máximo llegaría a tercera generación, pero que tiene un pod electrónico que me permite identificar la marca y disparar de manera indirecta. Entonces ya estamos sin necesidad de virar el avión hacia donde está el otro blanco, sino que estamos hacia donde mira el piloto, dispara, independientemente de la dirección a que vaya el avión, el misil llegará allá. Exactamente, porque es que estamos hablando de un misil que permite virajes muy bruscos. Claro. Es decir, que incluso la casa matriz ha afirmado que el Python 5 serviría como un misil defensivo. Es decir, que es un misil que tiene la capacidad de girar 180 grados, que pues no se ha visto, pero pues digamos que... En dado caso que lo necesitara. Exactamente. Y vea, eso lo operamos acá. No es el mismo casco del F-35, porque el precio del casco del F-35 ronda los $400,000, $500,000. Sí, carísimo. Pero digamos, es una tecnología así similar que lo que se cuenta es eso, realidad aumentada que permite ver a través del fuselaje. Bien. ¿Sí? Yo puedo ver y puedo transmitir ese tipo de información, porque eso es también un dato y una característica de la quinta generación, que no solamente yo recibo información, yo puedo retransmitirla a unidades en tierra, retransmitirla a otras aeronaves que están en vuelo, puedo retransmitirla, por ejemplo, a unidades cuya función es ser repetidoras, digamos, por ejemplo, aviones tipo AWACS, aviones de inteligencia. Entonces, yo ya puedo manejar una cantidad absurda de información que incluso ha permitido que estas aeronaves sean monoplaza, es decir, solamente sean operadas por un piloto, porque ya la información se condensa de una manera tan amigable y tan estructurada que no que ya un solo piloto puede así haciendo. Exactamente, entonces básicamente es eso. Bueno, como contexto, ese avión que usted acaba de mencionar, el AWACS, no sé si de pronto lo han visto, no sé, en alguna película o serie, es un avión muy extraño, pero o sea, digamos que en términos generales parece un avión comercial, pero tiene un plato, ¿no? Es que tiene un plato gigante arriba, que es un radar, ¿no? Impresionante.
Y todas esas tecnologías son multiplicadores de fuerza, Claro, porque básicamente permiten extender los ojos sobre el aire, sí. ¿cierto? No solamente es porque de nada sirve desplegar un escuadrón de aeronaves muy potentes si no tienen la información en tiempo real de lo que está ocurriendo, de la situación en el teatro de operaciones aéreo. Hagamos un pequeño contexto antes de seguir describiendo esta quinta generación, como para contarle a la gente cuáles son los, yo diría que tres, no sé, usted ya me corrige que es el experto, pero yo creería que son tres los modelos actuales que podrían considerarse como de quinta generación, o sea, digamos que tres entre comillas, porque si hablamos de Estados Unidos, pues tendríamos el F-22 Raptor, que usted ahorita creo que nos tiene una historia muy interesante sobre ese avión. El F-35, el Lightning II, que creo que sería el último que se está fabricando, si no estoy mal. Ujú. El Chengdu, pues hablando de China, el Chengdu, el J-20, que se le dice es el Mighty Dragon, si no estoy mal. Ujú. Sí, Y por parte de Rusia, el Felon, ¿no? El Sukhoi Su-57, 57. ¿no? ¿Hay otro Ujú. más que no esté teniendo en cuenta? No, digamos que por el momento esos que usted mencionó son los que están operativos. Ok, Porque digamos que hay muchos desarrollos, ahorita digamos hay desarrollos, Japón está desarrollando, Turquía está desarrollando, Corea del Sur está desarrollando, pero hablando de aviones que ya están en capacidad operativa, básicamente son esos. pues es pertinente, ¿no? Más bien hacer la aclaración de que por más de que estemos nombrando esos tres países, pues muchos de ellos son exportadores, ¿no? O sea, pueda que el F-35 sea estadounidense, pero hay muchos países, muchas fuerzas aéreas que lo tienen, ¿no? Que lo han adquirido. Exactamente, y eso es a lo que se va la industria hoy en día. Los costos de la producción y el desarrollo de aviones de quinta generación son prohibitivos para Cuánto muchísimos cuesta un países. F-35, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, el F-35 en el coste unitario actual, más o menos como a finales del 2024, Ujú. estaba entre 108 a 110 millones de dólares. Solamente del avión, Sí, 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 sin contar el tema de entrenamiento, infraestructura, cadena logística, todo eso. claro. Y estamos hablando de solo la producción de la aeronave, porque es que el programa completo, estamos hablando de cifras de billones. El programa completo del F-35 ha costado billones de dólares. Entonces, ¿a qué se va la industria hoy en día? A la unión entre países. Hay muchos países que están cooperando entre esos. Digamos, por ejemplo, el F-35, Turquía estuvo implicado en el programa, Ujú. ¿sí? Digamos, por ejemplo, hablando de Rusia, del Su-57, Vietnam estuvo, India India, estuvo sí. también implicado, que al final se fue, porque digamos que el problema básico en esta generación va a ser costos. Pero ¿esto qué quiere decir? Como para que todos lo entiendan. O sea, que esos países también están, digamos que, experimentando con el desarrollo bajo Sí, permisos de patentes como exacto. para abaratar costos, ¿no? Que básicamente ya no es rentable que una sola cabeza produzca todo. Claro. Ujú. Entonces lo que se hace es que varios países contribuyen tanto en la parte de desarrollo tecnológico como de manufactura para que al final sea un producto, digamos, poco más asequible para varios países. Que de hecho, hablando muy puntual, que yo creo que mucha gente ha escuchado y por ejemplo en nuestro contexto actual nacional, hablando de la compra de los Saab Gripen o la posible compra de los Saab Gripen, que la generación 4 Plus, 4 más, Claro, sí, sí, 4.5. sí. ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque, como yo le estoy mencionando, estamos hablando de aeronaves de más de 100, 110, 200 millones de dólares, que obviamente un país no puede costear y la industria lo sabe. Entonces, ¿qué hizo la industria? Tomó aeronaves, la estructura de aeronaves de cuarta generación y las dotó de equipos electrónicos de última generación. De aviónica, ¿no? Como usted nos enseñó. Exactamente. Ok. Un ejemplo puntual, digamos, por ejemplo, el F-15. Hoy en día no estamos hablando del F-15E, el Strike Eagle, no estamos hablando del F-15C tradicional que se operó durante la Guerra del Golfo, sino estamos hablando, por ejemplo, del F-15EX, Ujú. que es una versión del F-15 que incluso se promocionó, que tenía características de aviónica muy similar, por ejemplo, al F-35, que realmente, digamos, es difícil, pero entonces lo que hace la industria es tratar de producir aeronaves que sean más asequibles y que no se queden tan atrás con los avances tecnológicos. Ok. Bueno, se hace esta pregunta, no puede faltar. Y yo creo que muchos de la audiencia quieren saber esto. Y es,
¿Por qué los aviones de quinta generación tienen las formas que tienen en su línea? ¿Por qué son tan poligonales, son tan extraños a diferencia de lo que conocíamos antes? Claro, porque lo que ocurre, digamos que esto se remonta a los 70s, cuando una agencia que se llama la agencia DARPA, que es la agencia para investigación de proyectos avanzados en defensa en Estados Unidos, emitió un concurso para investigar, es que ni siquiera estamos hablando de producir un avión, sino para investigar en tecnología de ocultamiento del radar. Entonces, aquí nacieron varias filosofías que vienen de estudios de matemáticas, estudios de geometría, de los pioneros en estudios computacionales. Vienen dos doctrinas, que una doctrina es: yo, como oculto un avión, desvío la señal radar. Para que la gente lo entienda, básicamente un radar emite una señal que se desplaza en el aire, golpea un objeto y regresa. Y se devuelve exactamente por el mismo camino. Y por vía matemática se puede calcular el tamaño, que el valor, digamos, que se estructuró con este mecanismo es el RCS, o sea, la sección transversal del radar, que define, digamos, el tamaño de un avión. Se puede definir la dirección, la altitud, se pueden definir muchas cosas. Entonces, ¿qué dijeron ellos? A través de unos sistemas de computación, que el principal y el primero fue ECHO, que fue un sistema de la Lockheed Martin. Lo que hicieron fue que determinaron el ángulo a través del cual la emisión de radar golpea y se desvía a un lugar diferente que no sea el receptor. Entonces ahí fue, por ejemplo, cuando nació el F-117. La otra, digamos, filosofía es la de la curvatura continua, que básicamente, ¿qué se define? Se define que si yo genero una superficie curva a determinadas características, cuando llegue la señal radar no se va a desviar en una sola onda, sino se va a fragmentar en muchísimas ondas que van a generar un retorno más bajo. Entonces, hay que apareció, por ejemplo, el B-2 Spirit, aparece el F-22 Raptor que utiliza esto. Digamos que si la gente mira este tipo de diseño, se va a encontrar que no encuentra ángulos cerrados, no encuentra un ángulo de 90 grados. Que permita que pase lo que no quieren, ¿no? Exactamente, son inclinados, muchísimas cosas, incluso, por ejemplo, la carlinga, o sea, la cúpula donde va el piloto. Por ejemplo, en el F-22 Raptor tiene una cobertura de unos metales especiales, incluso oro, para tratar de ocultar las señales al interior. Porque el hecho de simplemente detener las pantallas, eso emite señales electromagnéticas. Entonces, digamos que no es solamente eso, porque estamos hablando de geometría, pero también viene otra cosa, materiales, exactamente. Vienen materiales muy avanzados, materiales que tienen la capacidad de absorber las emisiones de radar, modos de manufactura. Y nuevamente, como yo le digo, un día lo hablamos, ¿no? Estos aviones no pueden tener un solo remache por fuera, ¿no? Un solo tornillito. Exactamente, o sea, son supremamente lisos. Son construcciones que ya bordan lo artístico. Sí. Si usted mira, por ejemplo, la superficie de un F-22, la superficie de un F-35, eso es muchas veces arte, que incluso ha sido, digamos, una razón por la cual muchos detractores del programa PACFA, que fue el que terminó con la fabricación del Su-57 de los rusos, critican que hay muchas fotos de detalle donde se les ve remaches en la parte externa, cosa que ningún avión de quinta generación occidental tiene. ¿Sí? Pero entonces también... Que ningún avión de quinta generación se podría dar el lujo de tener, independientemente de donde lo hagan, ¿no? Exactamente, o sea, tendría que, digamos, que tratar de desarrollar otros mecanismos de ocultación, materiales, pero que sigue siendo muy costoso. De hecho, como anécdota, el F-22 Raptor, cuando operó en Afganistán y operó, digamos, en la campaña aérea sobre Siria, esto es información que se filtra realmente, porque no es información oficial. Tuvieron muchos problemas con el tema de la tolerancia de temperatura de las placas externas del F-22, porque, como yo le digo, son materiales absorbentes, pero son materiales que las condiciones medioambientales del Medio Oriente generaban mucha fisura, se resquebrajaban muy rápido. Entonces, por eso, si nosotros vemos la participación de la quinta generación, tanto occidentales como de la Federación Rusa, que fue básicamente durante la campaña aérea en Siria, ¿sí? Durante la guerra contra el Estado Islámico, sí, fue muy corta y fue muy puntual. Y la explicación es esa, que digamos que era muy difícil mantener y reparar ese tipo de aeronaves en esas condiciones. Vale. Ya que estamos en esa coyuntura, Sebas,
Y ya habíamos mencionado, quedamos debiéndole a la audiencia una pequeña anécdota sobre el F-22, el Raptor. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en el gobierno de Barack Obama para que se haya decidido cancelar la fabricación de este avión? Porque tal vez es el más icónico, ¿no? Bueno, hoy en día se ve mucho el F-35, pero si culturalmente, o sea, a nivel de cultura general, popular, algo llegó, o sea, a nosotros llegó el concepto de quinta generación, yo creo que fue con ese avión, ¿no? Digamos que es muy curioso. El Raptor nació como una innovación única, ¿cierto? Porque realmente el programa Raptor empezó a finales de los años 80, que el programa Raptor fue el programa ATF, Advanced Tactical Fighter, que fue un programa con el cual se hizo un requerimiento para una aeronave de superioridad aérea, es decir, una aeronave capaz de abatir cualquier objetivo en aire, que digamos tuviera capacidad multirol, para enfrentarse a quienes, no aviones de quinta generación, sino a la última generación de aviones de la Unión Soviética, que fue, por ejemplo, la familia Sukhoi, el Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, Sukhoi Su-35, que no eran aviones de, digamos, invisibles al radar ni nada de eso, pero sí aviones con mucha tecnología y muy maniobrables, que de hecho en ellos se acuñó el término de la supermaniobrabilidad. Es decir, aviones que son capaces de realizar maniobras imposibles, apoyados también por la tecnología fly-by-wire, pero apoyados también en los sistemas de empuje vectorial. Es decir, que el avión es capaz de orientar las toberas, o sea, lo que sale de la parte final del motor para generar esa maniobrabilidad. Entonces se necesitaba un avión de esas características. Entonces, obviamente, pujaron muchas, pero básicamente quedó Lockheed y Northrop. Lockheed produjo, digamos, el diseño que terminaría, digamos, triunfando, que sería el del F-22. Para ese momento no se preveía realmente, digamos, que hubiera un advenimiento de aviones de quinta generación para los enemigos de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Se produjo el F-22, mostró unas capacidades inigualables, pero el problema es que al ser uno de los primeros diseños, cargó con los costos de desarrollo y los costos de investigación, porque se estaba partiendo de cero. Es decir, que el programa F-22 fue un programa que desangró muchísimo el tema de costos. Fue un programa demasiado costoso. Al final, digamos que el valor de cada unidad oscilaba entre los 150 millones el valor de vuelo de cada unidad, es decir, solamente el avión, hasta los 356 millones juntando, digamos, con todo lo que fue el tema de desarrollo. ¿Qué pasa? Que se produjo un avión inigualable. Si usted me pregunta hoy en día, el F-22 no tiene comparación. Es un avión inigualable y es probado en combate. Entonces, ¿qué pasa? Que llegó un momento en el cual el Congreso de los Estados Unidos dijo, espere un momento, esto nos está saliendo muy caro, y realmente la Unión Soviética se disolvió. Nos estamos enfrentando a conflictos desde el punto de vista aéreo de baja intensidad, porque nos estamos enfrentando a naciones que no tienen mucha capacidad aérea, digamos, por ejemplo, hablando cosas puntuales, Libia, ¿cierto? Cuando se hizo la intervención en Libia. Sí. Nos estamos enfrentando a organizaciones terroristas que no tienen radares, no tienen aeronaves, no tienen nada. Es decir, no hay una justificación para mantener el programa Raptor. Entonces, por ese motivo fue que el Congreso presionó para que se suspendiera el programa y digamos, la producción. ¿Qué pasa? Que incluso la Fuerza Aérea había solicitado 360 unidades. ¿Y se alcanzaron a entregar? Se alcanzaron a entregar 187. Okay. Porque obviamente digamos que la producción, el tema de todo eso, pues obviamente es muy costoso. Pero entonces llegó el punto en el que dijeron no más, se firmó un acta de control de gastos para el Departamento de Defensa, que incluso la presidencia de Barack Obama la aceptó, y dijeron no más, conservamos las 187 unidades y ya no se va a producir nunca más. Pero ellos no... Nuevamente, como yo le digo, estamos hablando de que eso más o menos fue entre julio, junio del año 2009. ¿Qué pasó 2 años después? Rusia empezó con el programa, no empezó porque ese programa ya venía, pero digamos estaba muy
Empezó a mostrar resultados. Okay. Empezó a mostrar resultados porque recordemos, digamos, lo que pasó. ¿Pero cuál? ¿El del 75? El Su-57, exactamente. ¿57? Es el programa PACFA, Okay. ¿cierto? El 75 todavía no había aparecido. No, todavía no. Ok. Todavía no, porque realmente ese es un cambio de paradigma, digamos que más moderno de la industria aeronáutica rusa. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que ya empezaron a aparecer aeronaves de quinta generación. Apareció, digamos, el Su-57, que en el año 2002 fue que Sukhoi ganó, digamos, la puja para producirlo. Uh-huh. Ahí fue cuando ya Estados Unidos dijo, espera un momento, ¿qué pasa? Nuestros enemigos se están empezando a dotar de aeronaves de quinta generación. Pero vea lo curioso. Por ejemplo, en el caso de China, el J-20, ¿cuándo apareció? ¿Cuál es el J-20, los primeros vuelos los hizo más o menos entre el 2010 y el 2011. Vale. Es que realmente esto fue un periodo corto de tiempo. Sí. El programa F-22 se canceló en el 2009, que de hecho mucha gente también señala y culpa y, digamos, le da responsabilidad al programa Joint Strike Fighter, o sea, el programa que terminó con la producción del F-35. ¿Por qué? Porque aquí viene el juego de economía y política. Porque lo que ocurrió es que adicionalmente para ese momento, los Estados Unidos dijeron, no, necesitamos un avión que no sea de superioridad aérea, pero que sea más económico, con prestaciones similares. Entonces, se propuso el programa Joint Strike Fighter, que dio lugar al F-35, y la promesa de Lockheed fue esa. Dijo, es que nosotros ya tenemos digamos, el conocimiento, sí. El conocimiento con el F-22, el programa va a ser mucho más barato. Sí, o sea, he hecho el primer molde, en teoría ya los demás salen más baratos, ¿no? Pero, exactamente, y no fue así. Vea, perdón que meta un poquito el tema, pero es que yo estoy seguro que lo escuché y sé que es una mala interpretación de lo que pasó y lo que usted nos cuenta pues aclara mucho el tema. Y es que yo creo que en cierto momento se llegó a pensar o se difundió mal la noticia de que el F-35 había sido como un diseño paralelo al F-22 según especificaciones de la Armada de los Estados Unidos, que mientras que existía el F-22 para la Fuerza Aérea, el modelo F-35 tenía otras prestaciones que habían sido, digamos que, demandadas por la Armada, por la Navy, para cumplir unos roles específicos que ellos necesitaban, pero no tiene nada que ver por ese lado, ¿o sí? Sí y no. Es que, ¿qué ocurre? Ocurre que el programa TF fue un programa destinado exclusivamente a la Fuerza Aérea. No se estaba pensando en una aeronave embarcada. Ya. Con el programa Joint Strike Fighter ya la cosa cambió, porque ahí lo que se pretendía era de dotar de capacidades de quinta generación a las tres ramas. Vale. A la Fuerza Aérea, a la Navy y al Cuerpo de Marines, porque recordemos que el Cuerpo de Marines opera portaaviones. Sí. El Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Entonces, el programa Joint Strike Fighter empezó más o menos como entre 1993 y 94, o sea, tampoco es tan alejado, digamos, a la producción del F-22. Vale. Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que se propuso? Necesitamos un avión de quinta generación capaz de operar en esos tres entornos. En entorno tradicional, entorno, digamos, de pistas normales, entorno de pistas cortas y en entorno de portaaviones para aterrizaje y despegue vertical. Por eso es que se produjeron tres variantes, que la variante A, que es la variante de la Fuerza Aérea, la variante B, que sería para el Cuerpo de Marines, ¿cierto? Que tiene la característica de despegue y aterrizaje vertical, que es el VSTOL, Vertical and Short Takeoff and Land, y está la versión C, que es la versión totalmente embarcada, que es la versión para operar la Navy, que básicamente la característica diferente que tiene, no tiene el ventilador para el despegue aterrizaje vertical, pero tiene planos mucho más grandes que le permiten operar desde portaaviones de los Estados Unidos, que son los portaaviones de sistema de catapulta y retención por gancho, que se llaman los CATOBAR, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pero perdón, ¿no sería mucho más óptimo seguir desarrollando el modelo de despegue vertical, pues sabiendo que a veces puede tener complicaciones aterrizar y despegar en un portaaviones? Aunque bueno, hoy en día esa tecnología está muy avanzada y los pilotos son muy entrenados en ese sentido, pero por si acaso, ¿no es mejor tenerla? Pues realmente el problema, ¿cuál es? Las características de rendimiento de la aeronave.
porque es que simplemente el hecho de tener el ventilador ahí, que es un sistema diferente al Harrier, que era el avión más famoso de despegue y aterrizaje vertical, igual sigue restringiendo un poco el tema, más que todo de carga, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Nos devolvemos a las doctrinas y las filosofías de cada fuerza. Los Marines, digamos que la Navy es una multiplicadora de fuerza en el extranjero. O sea, la Navy ejecuta operaciones de superioridad aérea sobre el extranjero y de ataque a tierra. Los Marines, digamos, la aviación del cuerpo de Marines es una aviación más diseñada al apoyo cercano a las unidades expedicionarias. Entonces, por eso digamos que la versión B tiene esa capacidad de aterrizaje y despegue vertical, pero está un poco reducida en el tema de carga operativa. No carga tanto, ¿cierto? Adicionalmente, que incluso, que de pronto se nos pasó, el programa Joint Strike Fighter fue tan exigente, tal vez no es la palabra adecuada, tan atrevido, incluso yo me atrevería a decir, que buscaba reemplazar a la 10, que es el avión, es un avión que... Es un cañón al que le construyeron un avión alrededor. Exactamente, es un cañón AB8 Avenger de General Electric, al cual se le pusieron 2 alas y 2 motores. Incluso el plan y el objetivo era reemplazarlo. Y mire usted que no lo han podido. No se pudo reemplazar. No se pudo reemplazar porque las prestaciones no son las mismas. No. Entonces, como le digo, el programa Joint Strike Fighter fue muy ambicioso en el sentido que quiso reemplazar muchas unidades, ¿cierto?, a un supuesto coste menor, y no lo ha podido. Y realmente no lo ha podido, porque si usted ve, la Navy sigue operando los escuadrones de Super Hornet. Si usted ve, la Fuerza Aérea sigue operando, por ejemplo, sus F-22, sigue operando los F-15, sigue operando los F-16. De pronto, lo único que sí tuvo éxito fue en el cuerpo de Marines, porque el Harrier se tuvo que retirar sí o sí. Ya era muy viejo. Entonces, también hablando, digamos, para hacer un paralelo y una diferenciación entre el F-35 y el F-22, son doctrinas aéreas diferentes. El programa ATF buscó superioridad aérea. El programa Joint Strike Fighter buscó polivalencia. Es decir, es una aeronave que no está diseñada realmente para ejercer un rol de superioridad aérea. Claro. No está diseñada con supermaniobrabilidad. Está diseñada con más fusión de sensores. Es decir, porque mucha gente dice, es que el F-35 es inferior al F-22 por la maniobrabilidad. Sí, pero es que el F-35 no está diseñado para el combate aire-aire. O sea, o no el combate aire tradicional del dogfight. Está diseñado para abatir objetivos muy lejos a larga distancia, sí, exactamente. Entonces digamos que esos dos son como los dos prototipos. Ahora hablemos rápidamente y puntualmente de lo que es Rusia y China. Rusia y China lanzaron sus programas. Rusia lanzó el programa PACFA, que de hecho ese programa se estaba ideando desde antes de la disolución de la Unión Soviética. Estamos hablando de un programa también de finales de los 80, pero que obviamente la caída de la Unión Soviética paró todo. Llegó este programa, el programa PACFA. Sukhoi ganó la contratación y produjo el Su-57, que de la misma manera se vendió como un avión muy similar al Raptor, que de hecho incluso tenía una ventaja que el Raptor no la incorporó, y es los sistemas de detección de escaneo infrarrojo, el sistema IRST. Básicamente lo que quiere decir es un sistema de detección pasiva de la aeronave, es decir, para detectar amenazas en vuelo y amenazas en tierra sin necesidad de emitir ninguna señal, solamente con fusión de espectro infrarrojo y espectro de imagen. La Lockheed Martin, cuando estaba el programa ATF, la propuesta de ellos fue incorporar a la F-22 con ese sistema, con el IRST, pero no lo vieron necesario. Pero Sukhoi sí lo planteó, que de hecho es muy curioso. Si la gente ve la imagen del Su-57, es un domo, es una cupulita que se encuentra enfrente a la aeronave y básicamente es una cámara que rastrea en todos los ángulos. Entonces es una tecnología impresionante porque nuevamente, como le digo, permite incluso al avión operar bajo silencio de radar. O sea, es decir, para usted esa sería la ventaja que, o sea, mejor dicho, cada uno tiene su fortaleza. Es decir, exactamente. Y pero en el caso de los rusos es esa. Exacto, pero es una ventaja parcial. ¿Por qué? Porque llegó el F-35 con esa tecnología. Ya, ok. O sea ya se equipararon ahí, pues. Es carrera armamentística pura y dura. Sí. Pero ¿cuál ha sido el problema del Su-57? Si bien, como dice el dicho, si por allá no llueve, por acá no escampa.
Si en Estados Unidos el problema ha sido sobrecostos, en Rusia también ha sido sobrecostos. Digamos que inicialmente se solicitaron 76 unidades, más o menos como para el 2020, y hasta el momento solamente hay 6 unidades operativas. Oh, por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre algo, ¿no? Porque si es un avión tan avanzado, si es un avión que da una ventaja estratégica, porque solamente hay 6 unidades operativas, de las cuales solamente que se sepa han estado en zona de conflicto una vez, que fue en el 2018, en la campaña de la Federación Rusa contra el Estado Islámico en Siria. Solamente una vez, y fue para ataque a tierra. Que de hecho hoy en día mucha gente se pregunta y dice, oiga, ¿y por qué el Felon no ha operado sobre Ucrania? ¿Será que la Federación Rusa, la Fuerza Aérea Rusa, no lo quiere desplegar porque sabe que tiene limitaciones con respecto a la furtividad? Que incluso hasta hay analistas rusos que dicen, no, es que sí ha operado, solamente que no lo han detectado, cosa que es muy difícil. Bueno. Cosa que realmente, si usted me pregunta, es muy difícil. Ahora, no es para que entremos en detalle y evidentemente pues creo que hay más cosas para reconocer el esfuerzo y los avances, pero por ahí también suena que el F-35 tiene un apodito en Estados Unidos dentro de las fuerzas militares y es el Failure 35, porque ha tenido muchos accidentes, no sé cuántos, porque evidentemente esto también se debe manejar en un secretismo bastante hermético. Pero sí hay noticias de varios aviones que se han accidentado en pruebas, o sea, es decir, no en combate. Entonces, Exactamente. pero no quiero decir nada con esto, pero como para no dejar eso por fuera, pues. Igual ahí viene el punto que usted me preguntaba, ¿por qué no incorporarlos a todos con el ventilador para despegue vertical? Por eso mismo. Ya, o sea, Desde eso es lo que está fallando. Desde el Harrier, eso es una tecnología que es muy peligrosa. Porque usted piense que usted está generando empuje vertical y en algún momento tiene que reorientar ese empuje para arrancar hacia adelante. Entonces es muy sensible, es muy complicado ese tema. Eso no es lo mismo, no es el mismo problema que está teniendo el off-break, el avión este que tiene las hélices y sí, que también se accidenta. Es que lo que le digo, es un perfil de vuelo muy peligroso. Sí. Hay un chiste dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, es que cada vez que hay un Osprey que se estrella, dicen, es un vuelo típico de un Osprey. Sí. Un vuelo típico de un Osprey termina estrellado. Es exagerado, sí. Entonces, lo que le digo, si mal no estoy, han ocurrido 3 o 4 accidentes del F-35, de los cuales, que yo sepa, 2 han sido con la variante B durante despegue y durante aterrizaje vertical. El último accidente que hubo, que de hecho fue muy curioso, el piloto perdió el control momentáneamente y decidió eyectarse, pero el avión siguió en vuelo. La computadora a bordo siguió el vuelo. ¿Y sabe cuál fue el problema? No lo detectaron. Los radares no lo podían detectar. Entonces lograron como detectar o sea, literal tenían un avión fantasma, pues. Exactamente, lograron detectar una dirección posible, sí. Pero el avión desapareció, que al final fue que un granjero, no recuerdo en qué estado fue, que él avisó y básicamente el avión se estrelló, o sea, el avión planeó y se estrelló. Durante aproximadamente 20 minutos de vuelo fue invisible, no lo pudieron identificar. Increíble. Entonces, cosas curiosas que pasan. ¿Cuál sería la característica que le reconocería usted a los chinos, al J-20? Digamos que la información que nos llega a nosotros es más que todo información por partes y de Occidente. Okay. La información de Oriente es muy restringida, casi no llega. ¿Qué es lo que se sabe, por ejemplo, del J-20? El J-20, digamos que ellos sí primaron más que la furtividad, la maniobrabilidad. ¿Por qué? Porque si se ve el diseño del J-20, el J-20 tiene unas superficies de control que se llaman los planos Canard, sí, que son como unas alas pequeñas enfrente a las alas que están ahí al lado de la cabina. Que básicamente eso es para aumentar maniobrabilidad, pero generan más marca de radar. Entonces, por eso ya uno dice, bueno, ellos primaron eso. ¿Qué ventajas tiene el J-20 si usted me pregunta? El J-20 tiene una bodega de armamento mucho más grande y es que estamos hablando que es un avión enorme. Dicen que es el más grande de la quinta generación, ¿no? Y además estamos hablando que es un avión que tiene un alcance, lo que dicen los chinos es que supera los 2.500, 2.700 kilómetros de alcance. Porque lo que ellos dicen, digamos que China, si bien tiene su enemigo histórico en Occidente, China también tiene muchos más enemigos.
por ejemplo, al sur, India, Pakistán, sí. que de hecho es muy curioso que la Fuerza Aérea India ha revelado y ha dicho, nosotros hemos identificado por radar al J-20 en la frontera. Sí. Propaganda, realidad, difícil saber. Es muy difícil saber. Lo que sí se sabe, como ya le digo, el plus, la capacidad de armamento. El contra, la motorización. Que de hecho, ese es un problema que si usted me pide que yo haga una proyección a futuro, lo que ha permitido que el sistema J-20 y el sistema Su-57 no generen las prestaciones que deberían es la motorización, porque la motorización es inferior a la motorización de Occidente. Digamos que si usted mira, el motor del Su-57 es el mismo motor de los Sukhoi Su-27, 30 y 35. El Saturn AL-41 y AL-44. Y el motor que operan los J-20 es una versión china del Saturn, del mismo, del AL-41. Entonces estamos hablando que son motores de aeronaves de cuarta generación para equipar a una aeronave de quinta generación. Cuando si usted lo compara con el F-22, el F-22 opera un motor único. ¿Sí sabía eso? No. Porque el F-22 opera el motor Pratt & Whitney F-119, si mal no estoy, que es un motor único para el F-22. Ya. Entonces, en el momento en el que China logre generar unos avances en cuestión de motorización, el programa J-20 puede ser una amenaza grande para Occidente. Porque es un avión con mucha carga, mucho alcance, con algo de furtividad, muy buena maniobrabilidad, y que si explota todas las características que le van a brindar el motor, va a ser una ficha crucial y más en lo que estamos viendo que es el frente de tensiones Asia-Pacífico. ¿Qué tan cierto es que el J-20 es un producto de, no sé, espionaje, bueno, en términos más prácticos, ingeniería inversa, que logra mezclar las ventajas, las fortalezas tanto del Sukhoi 57 como del Raptor F-22? ¿Esto es así o es puro cuento? Digamos que sigue siendo secreto, pero lo que sí se sabe, si más no estoy, hay un proceso penal contra un ex trabajador de la Lockheed Martin por filtrar información a China. Eso sí es real. Y lo que hablábamos, son diseños muy similares, son planos alares muy similares. Entonces la posibilidad del espionaje industrial, claro que está ahí. Pero se lo preguntaba más es porque el mito dice que al ser como lo mejor de las dos competencias, pues termina siendo el mejor avión de los tres, porque tienes todas sus fortalezas y ninguna de sus desventajas, más o menos así como sí, diría la propaganda, pues. Exacto. Digamos que eso solo lo vamos a saber en el caso hipotético y desafortunado de un conflicto entre dos potencias con aviones de quinta generación. O sea, cuando empiece lo de Taiwán, mejor dicho. Exactamente. Eso es porque, ¿qué ocurre? Eso fue en el año 2022, en el mar meridional de China, se encontró un J-20 con un F-35. Y viene, digamos, el tema de la política. ¿Quién vende mejor la propaganda? Exacto. China dijo, nosotros lo detectamos primero, y Estados Unidos dijo, nosotros lo detectamos primero. Entonces, digamos que hoy por hoy es muy difícil saber. Vale. Es muy difícil saber porque no sea, digamos que ese tipo de tecnología no se ha enfrentado como tal a otra tecnología grande. Es decir, en el momento en el que ocurra que, por ejemplo, un F-35 viole el espacio aéreo de la Federación Rusa, o lo contrario, que un Su-57 viole espacio aéreo, o que, por ejemplo, un J-20 ingrese al espacio aéreo de India, al espacio aéreo de Japón, y que realmente, digamos, sea algo inexpugnable, o sea, que no haya podido ser detectado, ahí lo sabremos. Claro. Hoy por hoy realmente es muy difícil. O no lo sabremos precisamente. Exactamente, sí. Porque si usted me pregunta y si, digamos, se revisa como esas conjeturas hablando de tecnología, el J-20 es inferior en motorización al resto. Ok. Incluso al F-35. No, pues Sebas, yo creo que ya con estos temas que hemos abordado en este podcast, usted nos hizo el favor de aclararnos perfectamente qué podemos entender por un avión de quinta generación. Y bueno, ahí con la ñapita de que también nos dimos cuenta que es la primera, segunda, tercera, cuarta, es decir, tenemos todo el espectro pues cubierto. Queríamos, o sea, esto lo hablamos off the record cuando estábamos planeando el programa,
de poder hablar de pronto del F-47, que fue una noticia que sonó en las últimas semanas cuando Estados Unidos presentó supuestamente un avión de sexta generación, pero nos pareció que la información ahorita es tan poca, sí, no hay tanta certeza al respecto, que no había mucho que hablar. Entonces, es un tema que tenemos pendiente cuando haya más desarrollo. Seguramente Sebastián, pues si nos hace el honor de estar por acá nuevamente, será algo que entenderemos, que explicaremos, pero por ahora pues decidimos manejarlo así. Y una invitación que sí quiero hacerte, Sebas, de manera muy especial cuando tú tengas tiempo, que yo creo que esto sí mucha gente está interesada en conocerlo, es sobre la compra o la posible compra de los Saab Gripen por parte de Colombia, o bueno, para dotar a la Fuerza Aérea Colombiana de un nuevo modelo, o sí, una actualización en sus aeronaves de combate. Yo creo que es un tema que está ahorita coyunturalmente encendido, está generando tanto apoyo como rechazo, polémica en general. Entonces, pues reitero, sería un gusto para nosotros volverte a tener acá para que nos cuentes todo lo que tiene que ver con eso. Claro, aquí estaré porque sí, como usted lo dice, es muy polémico, muchas voces a favor, muchas voces en contra y desafortunadamente muchas guiadas por desinformación. Sí. Sí, hay mucha desinformación alrededor y hay mucho extremo pacifismo alrededor de la compra de armamento. Y desafortunadamente eso es algo que la misma historia nos lo está demostrando. Nadie antes del 2022 jamás imaginó que, por ejemplo, Rusia fuera a invadir Ucrania. Ni siquiera los mismos analistas. Sí. Es decir, que desafortunadamente, como se ha dicho muchas veces, la guerra es el estado natural del hombre. Y si bien hay otras prioridades a la hora de abordar el tema económico de los países, es muy importante también el sector defensa. El sector defensa no se puede descuidar para nada. Entonces, claro, estaré atento a la invitación, sí, porque sí es un tema muy, muy interesante y vale la pena abordarlo de una manera muy imparcial, sin hablar de políticas, que estoy a favor del gobierno, en contra sí, nada que ver. Muy imparcial de cuál es el problema que nosotros tenemos actualmente con respecto a la soberanía aérea y cuál sería el problema de no realizar una adquisición de esa magnitud. Sí, vale. Esperamos entonces poder hacer ese nuevo podcast muy pronto para compartirlo con todos ustedes. Por ahora, pues no sobra volverlos a invitar a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den un gran like a este podcast porque pues no solo Sebastián se lo merece, sino que también ustedes ya saben que ayudan muchísimo a este proyecto para que sigamos adelante y puedan seguir teniendo contenido de este tipo. Y bueno, si quieren compartir esto también con amigos, familia, también les agradecemos mucho por ese esfuerzo que nos están brindando. Sebastián, yo feliz de poderlo escuchar 3 horas, 4 horas. Usted sabe que a mí me encanta todas sus historias, todo lo que sabe, pero nos toca dejar esto también de un tiempo pues manejable y aceptable para la audiencia. Entonces pues nos veremos en el otro podcast, ¿no? Sobre Colombia. Claro, perfecto. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias y un honor. Bueno, chao, nos vemos todos.